Los tres aspectos que vimos, el- la primera lección que ustedes vieron con Julio fue acerca de la misión es de Dios, que es la Missio Dei. Vieron el significado, el sentido de la misión, eh, que no es es la misión de Dios y no es algo que nosotros tenemos como iglesia específicamente, sino que Dios está en misión y Él en su infinita gracia nos invita a ser parte de ella. En la segunda parte, vimos de igual manera de que buscamos establecer la gloria de Dios en cada rincón de la tierra por medio de la misión y es por eso que somos parte de esta misión. Y Julio creo que les habló de esto, de que el fin de la obra misionera es que todos los pueblos le adoren. Y creo que eso tiene que habernos cambiado la perspectiva de ver la obra misionera. Eso cuando uno entiende eso de que todos los pueblos tienen que adorar al Señor, o sea, cambia definitivamente nuestra percepción de la misionología, de por qué enviar misioneros, de por qué evangelizar, de por qué compartir el Evangelio. Realmente nos da un sentido mucho más profundo y podemos entender lo que Dios está haciendo en torno a la misión. Luego pasamos al Antiguo Testamento, ver las bases bíblicas del Antiguo Testamento, donde vimos y encontramos que el Antiguo Testamento está lleno de pasajes que nos van revelando de cómo Dios se manifiesta a personas y a su pueblo Israel para darse a conocer a las naciones de la tierra. Vimos que Dios utilizó personajes, vimos un poco de la misionología de los salmos que nos declaran claramente que todos los pueblos puedan adorar al Señor. O sea, claramente Dios desde el principio nos muestra que Él estaba interesado en que esta misión se cumpla y se desarrolle. Eso es a grandes rasgos lo que hemos estado viendo en las tres primeras clases donde nos hemos encontrado. Bueno, esta es la segunda que ustedes tienen conmigo. Después ya va a cambiar el profesor, yo creo, la próxima. Y vamos ahora a ir viendo eh, de lleno ya a lo que vinimos en la clase de hoy y entender un poco la base bíblica del Nuevo Testamento, sobre todo los evangelios. Aquí hay una cita de un teólogo alemán, un escritor alemán, eh, llamado, el nombre es muy raro, dice Edhard Schnabel. Y esta cita nos enseña algo muy concreto. Dice, en el comienzo estaba Jesús y él dice, sin la persona de Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre mesiánico, no habría cristianos. Sin el ministerio de Jesús, no habría misiones cristianas. Sin las misiones cristianas, no hubiera habido un occidente cristiano. Bueno, yo no sé si ustedes han estudiado la historia de la iglesia, cómo creció y se expandió la historia del cristianismo en todos estos 2000 y tantos años, pero todos sabemos que la iglesia, cuando ya solamente en el Antiguo Testamento Dios se revelaba por medio de Israel, pero ya viene el Nuevo Testamento y Jesús comisiona a la iglesia, le da una orden, digámoslo así, un mandato, y ya comienza a expandirse de una manera diferente, a darse a conocer la gloria de Dios de una manera diferente hasta lo último de la tierra. Y en ese contexto, creo que Edward Snabel considera muy bien esto de que eh, y termina esta frase, dice, sin las misiones cristianas no hubiera habido un occidente cristiano. Si no hubiéramos, si Dios hubiera continuado un plan solamente de darse a revelar hacia el mundo por medio de Israel, creo que se hubiera quedado corto. Pero como Dios es infinitamente todopoderoso, Él tenía Habla de un tú, la plan desde Carmen el Gloria. inicio. Habla de tú, la Carmen Gloria mejor. Y ese plan, perdón, hay alguien que tiene un Porque micrófono activado. Bueno, Dios por medio de ese plan comisiona a la iglesia y la iglesia, como les dije, creo que se los dije el, el encuentro pasado, Dios en el Nuevo Testamento tiene que, de cierta manera, cuando envía el poder del Espíritu Santo a sus discípulos, que lo vamos a ir viendo más adelante, tiene que venir una persecución para poder sacar a los discípulos de ese lugar y poder comenzar a expandir su evangelio, porque ellos estaban muy cómodos en el Nuevo Testamento, ahí en Jerusalén, recibieron el Espíritu Santo, entonces estaban súper bien, no estaban tranquilos. Pero Dios tuvo que enviar una persecución para sacarlos de ahí y
Y desde ese modo se manifestó el Evangelio hacia otras latitudes. Pero todavía no vamos a entrar de lleno a eso, sino que en este sentido de la frase que estamos viendo, vamos a ver algo bien interesante. Vamos a ir ya de lleno a entender cuál es el papel de Jesús y el rol de Jesús en torno a la misión. Y Jesús claramente es la muestra del compromiso de Dios con su misión. Vuelve al inicio, Dios está en misión, entonces Jesús es la muestra del compromiso que Dios tiene con su misión en el Nuevo Testamento. Y por eso aquí es necesario ver bases bíblicas que nos muestren de que la perspectiva de Jesús aquí ya no solamente se centra en un pueblo específico, sino que ya aquí empieza a dar luces por medio del ministerio de Jesús de una obra mucho más grande y a completar el plan y el propósito de Dios. Si alguien puede buscar ahí, por favor, el Juan capítulo 1, del versículo 9 al 18, y el texto de Lucas 4, del versículo 14 al 21. Si lo pueden buscar rápidamente y me pueden ayudar con los textos, por favor. Siéntanse en libertad, cualquiera puede, por favor. Juan 1, 9 al 18. Acá lo tengo. Por favor. Aquella luz verdadera, Juan 1, sí. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gracia, su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracias, y gracias a la verdad la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Perfecto. Muchas gracias, Ana Mariela. Bueno, en este texto de Juan capítulo 1, que leyó nuestra hermana, vemos 4 aspectos fundamentales que responden a esta pregunta: ¿qué aspectos del corazón misionero de Dios nos son reveladas a través de estas palabras? Vamos a ir bien rapidito en esto, no vamos a tomar mucho tiempo, pero yo se las voy a decir. Los 4 aspectos fundamentales de este texto nos muestran que Jesús es la luz y es el logos para el mundo, para cumplir la misión, y se manifiesta por medio de Jesús. Jesús es Dios mismo, o sea, es la manifestación de Dios acá en la tierra para cumplir el propósito una vez más. Y de igual manera encontramos que Jesús es la gloria misma de Dios y no el reflejo, ni tampoco Jesús nos cuenta de la gloria de Dios, sino que Jesús es la gloria misma de Dios manifestada a este mundo. Y también nos refleja que Jesús es el nuevo pacto y el camino de gracia hacia el Padre. Entonces, esto nos está mostrando claramente que el compromiso que Dios tiene con su misión. Ahora vamos al texto de Lucas 4, versículo 14 al 21, por favor, si alguien lo puede leer. Gracias. No se peleen. Lucas, ¿cuánto? 4, capítulo 4, del 14 al 21. 4 del 14 al 21. Ya. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos.
Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Bien, en Juan nosotros encontramos los aspectos del corazón misionero de Dios, pero acá en Lucas vemos aspectos del ministerio de Jesús. Se presentan claramente en este texto y podemos nombrar 4 aspectos del ministerio de Jesús claramente en el texto de Lucas. Primero, habla de la llenura del Espíritu Santo, o sea, cuando Jesús toma el texto, dice que el texto dice que el Espíritu de Dios está sobre él. Entonces, hay claramente que una manifestación de una llenura del Espíritu Santo. Vemos también que toda la fama se empieza a desarrollar y a correr la voz por una obra determinada por la palabra de Jesús, o sea, la autoridad que había en él, el logos nuevamente. Y de igual manera vemos un ministerio de Jesús integral, o sea, él está abarcando todas las áreas del ministerio, no solamente algunos aspectos, sino que estaba comprometido integralmente en toda la vida de Jesús. Y hay una conciencia del llamado igual acerca de que Dios lo había llamado para cumplir, o sea, Dios mismo lo envió, Dios Padre lo envió para cumplir el propósito. Eso encontramos en estos 2 textos que nos dan un fundamento, el compromiso de Dios con la misión acá en el Nuevo Testamento, y empezamos a ver claramente el desarrollo de Jesús en su vida ministerial. Jesús tuvo claridad acerca de su ministerio y labor. Entonces, él cumple la misión que el Padre le había entregado. No era algo que se le había ocurrido a él nomás. Y vemos en este sentido, una vez más, de que Jesús está manifestándose desde el principio, porque recordemos, si vamos al Génesis nuevamente, al Antiguo Testamento, recordemos cuando les hablé del mandato cultural, de llenar la tierra, y cuando Dios crea al hombre, claramente dice la pluralidad de Dios se manifiesta cuando dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza, hagamos la pluralidad de Dios. Ahí Jesús ya estaba manifestándose, entonces no solamente aparece en un texto aislado, sino que en todo el plan y el propósito de Dios recalca que Jesús iba a manifestarse en un momento en torno a la misión que Dios le había encomendado. En torno a esto, Jesús claramente viene en el Nuevo Testamento, primero, y se revela claramente a Israel, a su pueblo, les viene a manifestar de que se vuelvan a Dios, a su Dios. Pero en algunos textos encontramos que estos le rechazaron, o sea, Jesús, de cierta manera, a los judíos al rechazar el ministerio de Jesús, al rechazarlo como el Mesías, como el Hijo de Dios, Jesús empieza a manifestar ese plan tan hermoso que nosotros conocemos, que abre la puerta y cumple en la misión de Dios hacia los gentiles, cuando después ya vemos que pasamos los evangelios, el libro de los Hechos, esa comisión de ser testigo hasta lo último de la tierra, a todo pueblo, a toda lengua, a toda nación, se viene a concretar, se viene a desarrollar por medio de la iglesia, aquella orden que antiguamente en el antiguo pacto solamente estaba manifestado por el pueblo de Israel, pero acá la tarea ya es más amplia, más una tarea integral. Vamos a ir viendo algunos aspectos ahora de los evangelios específicamente para entender la misión. No voy a tomar... viene una parte acá acerca del ministerio de Jesús entre los no judíos claramente, pero esta parte nosotros yo creo que todos la tenemos clara. Jesús intervino muchas veces, o sea, el pueblo lo rechazó, pero él claramente tuvo varias intervenciones que nos daban a demostrar de que él venía a algo más, no solamente venía a los judíos, sino que él venía
a cumplir la misión más allá de Israel. ¿Qué ejemplos podemos encontrar en el ministerio de Jesús entre los judíos? ¿Alguien se recuerda? Tenemos, a ver, por ejemplo, cuando Jesús sana al siervo del centurión, ¿sí? Entonces, ahí ya vemos una manifestación de Jesús hacia los no judíos. ¿Quién más? El endemoniado gadareno, ¿sí? Ahí vemos también una manifestación de Jesús, de su ministerio hacia los no judíos. O sea, cuando Jesús le estaba hablando a los judíos, estaba en medio de ellos, le estaba diciendo, vuélvanse a su Dios, pero él ya tenía en momentos manifiestos de expandir su gloria hacia los no judíos, salir de ese contexto, salir de esa burbuja y cumplir el plan y el propósito integral de Dios. ¿Qué otro ejemplo se recuerdan ustedes del ministerio de Jesús? Leproso, el Sí, leproso. ya, muy bien. ¿Quién más? No puede faltar, yo sé que ustedes se recuerdan. Yo sé que ustedes se pueden recordar. No puede faltar un ejemplo que se Del, predica mucho, se habla. del ciego que Jesús hizo un barrito con Sí, barro. ya, muy bien. Y un ejemplo que hasta lo cantamos muchas veces los pentecostales. ¿No? La samaritana, que ese es muy, muy, muy recordado, ¿no? Hay claramente una manifestación, o sea, Yo se la del ministerio de Jesús. ¿Cómo? yo se la escribí a usted Sí. directo, la Ah, samaritana. sí, muy bien. Perfecto, hermana Sonia. Se lleva el 7. Bien. Sí, claramente. Ese es un ejemplo muy claro del ministerio de Jesús entre los no judíos, ¿verdad? O sea, los judíos no podían ni verse con los samaritanos, o sea, ninguna cercanía, ninguna opción. Pero ya claramente Jesús nos empieza a dar algunos vistos de cómo iba a ser esto de que la gloria de Dios llegara más allá de los judíos. Entonces es bien interesante ir conociendo estos aspectos porque el ministerio de Jesús no solamente se desarrolló para algunos, sino que claramente nos da luces de que Él tiene una intención mayor, que es la misión de Dios. Ahí yo les decía el encuentro del centurión, ¿verdad? El endemoniado de Gadareno, la parábola también del banquete de bodas, eso también nos refleja el ministerio de Jesús entre los no judíos, y así los que nombraron ustedes también nos dan claramente cómo Jesús se empezaba a relacionar con aquellos que no estaban judíos. Pero el corazón misionero de Jesús en los evangelios nos muestra algo mucho más profundo, y esto es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo, porque para nosotros es fundamental que entendamos esta concepción y no solamente debatamos de que la misión parte o la misión solamente consta del gran mandamiento y de la gran comisión que vamos a ver más adelante, sino que Jesús nos revela claramente cuál es el fin de la obra en los evangelios. Aquí hay una frase igual de David Bosch, dice, la visión misionera fue lo que impulsó a Mateo a escribir su evangelio. Está hablando específicamente del evangelio de Mateo. Dice, no emprendió tal proyecto con el fin de componer una vida de Jesús, sino con el ánimo de proveer una guía y una comunidad en crisis sobre cómo debía comprender su llamado y su misión. Esto mismo corre para nosotros, o sea, nosotros tenemos que poner nuestros ojos en la obra de Jesús y cómo los diferentes evangelistas lo presentaron, a pesar de lo interesante que sería hacer un análisis de todos los evangelios y solo concentrarnos en el pasaje de la Gran Comisión, podría ser fundamental o lo importante para nosotros, pero necesitamos hacer un compendio de estos 4 evangelios para entender claramente la visión misionera de Jesús y el llamado misionero. Acá, en la cita de Bosch, deja claro que el fin el fin misionero de Mateo, al momento de escribir su evangelio, no es que
encontremos pasajes, una vez más, misioneros en un libro, sino que Mateo tiene un fin misionero para su escrito. Y esto es lo que vamos a seguir comprendiendo. Veamos ahora el pasaje de Mateo claramente 28, 19 al 20. Ténganlo, búsquenlo por favor en sus Biblias y ténganlo ahí y esté observándolo mientras yo le estoy diciendo algunas cosas. Porque este es el pasaje clásico, como yo le decía, cuando hablamos de misiones en el Nuevo Testamento. Y nos centramos y reducimos generalmente en la gran comisión o la tarea de la misión en estos versículos. Incluso la reducimos solamente al 19 y al 20, solamente la obra de la misión. Ahora, este versículo que nosotros estamos leyendo acá, que se le estoy mostrando, dice algo muy fundamental. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos, ¿cierto? Ustedes se lo saben de memoria. Yo sé que esto incluso en las escuelas bíblicas, cuando uno va, cuando niño, después cuando adolescente, joven, los enseñan y es fácil de aprendérselo. Generalmente uno pregunta, ¿cuál es la gran comisión? Lo tenemos aquí en la punta de la lengua y somos fáciles de decirlo, lo parafraseamos muchas veces, pero esto de entender la gran comisión bajo la perspectiva de los evangelios es muy interesante porque aquí no es solamente que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones, como dice el texto, sino que el pasaje y la importancia de los versículos anteriores a esto de la gran comisión nos muestra que aquí no hay solamente un imperativo en este sentido de la gran comisión. Generalmente cuando uno pregunta cuál es el imperativo de la gran comisión, todos dicen, no, de ir, que vayamos, que salgamos a otros lugares. Pero la gran comisión no es solamente un imperativo o una orden o de hacer algo, de cumplir una tarea, sino que en este contexto, cuando nosotros empezamos a ver acá en la gran comisión, el texto de Mateo 28, al 19 al 20, uno tiene que leer detenidamente los textos. Y dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Los que han estudiado hermenéutica siempre dicen que hay que leer bien, respetando las comas, los puntos, toda la gramática para poder entender el texto. Y aquí, el por tanto es una palabra muy, muy clave para entender la gran comisión. Porque entendemos que la gran comisión es un imperativo, una orden que el Señor nos está dando, pero antes de ir, Él dice, por tanto. Y esa palabra gramaticalmente nos enseña que hay todo un contexto, todo un contenido antes de ir. No es llegar y ir. Es por eso que si nosotros vamos anteriormente a leer el versículo 18, si alguien lo tiene por ahí, miren, ¿qué es lo que dice el versículo 18? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, Jesús claramente nos dice, o sea, por tanto, o sea, yo les dije, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, en mí, en Jesús. O sea, antes de ir, ustedes tienen que tener plena convicción de que yo soy el que soy. O sea, no pueden llegar e ir a cumplir una tarea si no tenemos convicción plena de que todo fundamento para cumplir la gran comisión está en Jesús. O sea, y antes de eso, si nosotros podemos ponerle todo el contexto de los versículos anteriores, claramente, por tanto, le está diciendo, todo lo que yo les he hablado, todo lo que yo les he mostrado, todo lo que ustedes han aprendido, es después de eso, de que se han capacitado, de que han entendido, de que han comprendido, de que todo lo que yo les he compartido quiere decir que yo soy la manifestación de Dios Padre para el cumplimiento
de toda profecía del Antiguo Testamento. Si ustedes no tienen convicción clara de que yo soy el que soy, y aquí no hay una frase más espectacular cuando Jesús nos dice, yo soy el que soy. O sea, aquí no hay otra interpretación. Él es el fundamento de la misión. Entonces, por tanto, es bien importante para comprender la misión. No podemos ir y hacer discípulos si no entendemos que todo fundamento está en Cristo para cumplir la misión de Dios. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Bien. Entonces, aquí de igual manera, él nos sigue instruyendo todo esto de que Jesús se acercó a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, claro, por tanto, ahora vayan. Entonces, no hay un imperativo sin antes un indicativo, y es un hecho ya cumplido, que a menudo sigue teniendo algún impacto o influencia. O sea, antes de cumplir el imperativo, Dios nos da toda una indicación, todo un contexto, todo un hecho, todo un fundamento para cumplir la misión. El corazón misionero de Jesús en los evangelios claramente nos está mostrando de igual manera que hay 4 cosas esenciales cuando nosotros leemos la gran comisión de Mateo 28, del 18 al 20. Y habiendo visto lo que yo ya les comentaba, Jesús dice en este contexto, dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y ahora, por tanto, recién por tanto le dicen, ¿qué les dice? Ahora vayan, luego hagan discípulos. ¿De dónde tienen que hacer los discípulos? De todas las naciones. Ven aquí cómo se va cumpliendo todo lo que hablábamos del Antiguo Testamento en torno a la misión, que vayan, o sea, que el mundo conozca, hagan discípulos de todas las naciones. Tercero, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuarto, enseñándoles. O sea, el imperativo aquí de la gran comisión influye o incluye estos 4 aspectos de ir a ser discípulos, bautizarlos y enseñarle todas las cosas. O sea, la gran comisión no es solamente ir a otro contexto, ir a otro lugar, sino que estos 4 verbos describen lo que es la misión según el relato de Mateo. Ahora, según la regla del griego, en una frase existe un verbo principal y los demás son verbos complementarios. Aquí el verbo principal en la gran comisión es hacer discípulos. Miren qué interesante, porque algunos creen que el verbo principal es ir. Y por eso que a veces llegan personas diciendo, no, tienen que ir, tienen que ir, tienen que ir. Pero, ¿qué pasa si voy? Bien, cumplimos el ir. Enviamos de nuestra iglesia, enviamos el 90% a otras localidades. Pero, ¿qué pasa si ese 90% no hace discípulos? Entonces la gran comisión no se cumple. No se cumple el propósito de la misión de Dios de hacer discípulos. Es por eso que cuando hablamos en torno a la obra misionera de la iglesia actual, cuando decimos cuando es un lugar alcanzado o no alcanzado por el Evangelio, se considera alcanzado un lugar por el Evangelio cuando hay discípulos que sigan esta posta de seguir haciendo discípulos. Y en cambio, puede haber un misionero en algún lugar, pero si no hay discípulos que sigan la posta o sigan el trabajo de la gran comisión, se sigue considerando un lugar no alcanzado. Entonces, estos 4 verbos que nosotros encontramos aquí de vayan, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenle todas las cosas, nos muestran claramente que hay todo un contexto que nosotros tenemos que desarrollar en la gran comisión. Esto significa que si tuviéramos que definir la misión de Dios, en una frase sería el hacer discípulos. Este sería el asunto principal. Los temas de los otros verbos complementarios en este hecho describen el cómo del asunto, cómo tenemos que hacer estos discípulos. Para hacer otros discípulos tenemos que ir, tenemos que bautizarlos, tenemos que enseñarles todas las cosas. Pero aquí el tema para cumplir la misión tiene que desarrollarse de la forma de hacer discípulos que sigan la imagen y semejanza de Cristo hasta lo último de la tierra. Seguimos.
seguimos en el corazón misionero de Jesús en los evangelios. Claramente aquí seguimos viendo cómo Dios cumple y sigue desarrollando su misión. Cuando vemos la gran comisión, cuando habla de hacer discípulos, de ir, es que todo discípulo es un enviado al mundo. Esto no tiene que ver solo con una cuestión geográfica, sino que principalmente habla de una actitud de libertad del mundo y pertenencia a Cristo. O sea, no estamos hablando solamente de ir a otro país, de ir a otra cultura, sino que habla de que aquí toda la situación geográfica, o sea, Dios ha abierto todos los aspectos geográficos y habla de un sentido de pertenencia, de que todo el mundo le pertenece a Dios, es su creación. Es por eso que tenemos que tener una libertad de ir por el mundo y predicar el evangelio de Jesucristo. Cuando vemos el aspecto de bautizándolos, nos habla de la función clara del bautismo de aquella época y el significado para el creyente. Es muy diferente a lo que es nuestra realidad de Occidente, porque para aquella época el bautismo manifestaba en especial dos cosas en ese contexto. Primero, una identificación con Cristo y sufrimiento. Miren qué interesante. El bautismo significaba una identificación con Cristo y sufrimiento. Y bautizarse era una señal de entrega total e identificación. Y por otro lado, significaba también una participación e inclusión en la comunidad de fe, desde el comienzo a la fe cristiana. Perdón, yo dije que significaba algo diferente. No, es lo mismo que nosotros entendemos. Estamos entendiendo lo mismo. Sabemos que cuando alguien se bautiza, tiene una identidad con Cristo y su sufrimiento y una participación e inclusión en la comunidad de fe. Es lo mismo que nosotros manifestamos cuando nos bautizamos, claramente. Y el aspecto de enseñándoles. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Jesús establece que la enseñanza es parte fundamental del discipulado. Y no se refiere solamente a la entrega de conocimientos teóricos. Y esto hay que tenerlo bien claro, porque cuando él habla, se refiere a asuntos que componen lo teórico y lo práctico. Como una vez cuando yo llegué a mi congregación, por favor, esto no se lo cuenten a mi pastor si en algún momento se encuentran con él. Por favor, se los pido. ¿Ya? Es un secreto que de aquí de Zoom no puede salir. Pero cuando hablamos de la enseñanza, claramente habla de lo teórico y lo práctico. Cuando yo llegué a hablarle de misiones a mi pastor, y siempre nos reuníamos en la oficina y cada vez yo le respondía, pastor, esto es la misión, esto es lo que dice la escritura y todo lo demás. En mi iglesia no existía en ese contexto cuando yo llegué hace más de 11 años atrás el hacer misiones, enviar misioneros a otro lugar. Y después de un mes yo volví a hablar con el pastor y le decía, pastor, esto es misiones, esto es lo que Dios nos enseña en su palabra, esto es la gran comisión, lo que tenemos que desarrollar. Y después volví el otro mes y el pastor me volvía a preguntar, Ramón, ¿y qué es lo que es la misión? Entonces yo decía, chuta, ya me reuní 2, 3 veces con él y le explicaba lo mismo. Y ahora vuelve otro mes y él me venía a preguntar, Ramón, ¿y qué es la misión? Y yo decía, oh, no sé, señor, no sé qué es lo que estoy hablando o qué está entendiendo él, pero no sé por qué me vuelve a preguntar lo mismo. O sea, yo le dije claramente al señor, señor, me doy, así como decía el Chavo. No sé si alguien ya me doy, me rindo. Yo ya no tengo la capacidad de poder estarle respondiendo lo mismo todas las veces. Entonces ahí él me dijo en un momento, abrió su corazón y me dijo, Ramón, lo que pasa, dijo, tú me conoces, yo estoy a cargo del IBN, del Instituto Bíblico Nacional acá en Concepción. Soy un hombre que me gusta mucho la enseñanza, la teología, me gusta estudiar, sigo estudiando, estoy en una universidad estudiando y todo lo asunto. Me dijo, pero el conocimiento de la misión lo tengo acá, lo tengo en mi mente. Dijo, pero debo reconocer que el conocimiento de la misión no ha bajado a mi corazón para llevarlo a la práctica. Me dijo, y en ese momento yo dije, Señor, gracias por esto. Porque tenemos que reconocer que a veces el conocimiento de la misión lo tenemos acá en nuestra mente. Siempre se está enseñando,
pero lamentablemente no nos involucramos en la obra práctica de la misión. Y es por eso que cada vez que cuando hablamos de estos temas con una iglesia que no está involucrada, pareciera que hablamos en chino, pareciera que hablamos otro idioma, pero es lo básico, es lo simple, es el Evangelio de Jesús. No hay otra cosa diferente. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender que cuando Jesús nos habla en la gran comisión de enseñarles todas las cosas, es que Él nos dice lo que aquí hay una unidad entre lo teórico y lo práctico y nos entrega un conocimiento por medio de los evangelios y lo que nos ha enseñado a nosotros por medio de su palabra, tenemos que enseñarlo a otras personas. No podemos quedarnos con ese conocimiento. Una de las cosas que yo tengo siempre, una frase que ocupo mucho cuando me toca predicar o hablarle a los jóvenes, yo les digo, ustedes son realmente, les gusta quedar obesos espirituales, porque van a los cultos y lo único que quieren estar, le digo a los jóvenes en mi iglesia, esto no ocurre en otra iglesia, les digo a mis jóvenes, le digo, ustedes quieren estar en sus cultos de jóvenes, llorando, emocionados, llenos de la presencia, que más y más de la presencia de Dios, le digo, pero engordan, engordan espiritualmente, y cuando es el momento en que lo ponen en práctica, salen y comparten del evangelio con otros para que cumplan la misión. Entonces, eso nos está enseñando la gran comisión, nos está enseñando que debemos ir, bautizar y enseñarle todas las cosas. O sea, las palabras que Mateo nos está mostrando finalizan con una promesa en el texto de la gran comisión. Dice, esta promesa es muy enriquecedora y debe llenarnos de pasión, porque dice, yo estaré con ustedes. O sea, Él estará con nosotros mismos cuando nos decidamos a ser parte de su misión. Hermanos, Dios no solamente se ha dicho que va a estar con nosotros en los momentos de angustia, sino que Él dijo, esta promesa es que estará siempre. Bendito sea el Señor, dice, siempre. ¿Y hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esta palabra, gloria a Dios por la gran comisión, gloria a Dios por los evangelios que Él que nos instruyen, nos muestran el camino a seguir, porque claramente Él nos está diciendo que si cumplimos esto, obviamente Él va a estar con nosotros en angustia, en risa, en alegría, en llorar, en todo momento Él va a estar con nosotros hasta el fin. Hoy en día, queridos hermanos, discúlpenme que me salga un poquito, pero es un paréntesis, pero hoy en día estamos escuchando que, hermanos, con los conflictos que estamos viendo, por las guerras que estamos viendo en el mundo, dicen, no, ya viene el fin, ya viene el fin. Sí, el fin puede venir, pero la hora y el día solo Cristo lo sabe cuando Él venga por su iglesia. Pero lo que nosotros tenemos que tener claro es que mientras estemos acá en la tierra, tenemos que cumplir la obra y la misión que Él nos ha dado. La iglesia no se puede dormir en los laureles, como dicen coloquialmente, sino que tenemos que continuar con la obra de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Como no sé si se los dije o se los dijo Julio en las clases anteriores, pero casi casi el 30 o el 40% de la población mundial aún no escucha del evangelio, aún no es alcanzado por el evangelio. Y nosotros estamos cómodos acá, estamos recibiendo 365 días al año palabra del Señor, instrucción del Señor, pero ¿con quién la estamos compartiendo? Entonces, hay una tarea pendiente y esa tarea pendiente es de la iglesia actual, la iglesia que hoy está recibiendo el evangelio, que hoy está viviendo la edificación por medio de la palabra. Tenemos que cumplir esta misión. Amén, seguimos. El corazón misionero, seguimos en esto. En Mateo vemos a un Jesús con una identidad en la misión. En Mateo encontramos a un Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, que está en la misión. Encontramos a un Jesús innovador y tradicional, o sea, compartía con los suyos, cumplía la ley, pero a la vez innovaba, se salía, entre comillas, de los parámetros de la tradición. Vemos a un Jesús en tensión con la misión, porque ¿qué es lo que hago? O sea, tenía
una tensión entre la religión y cumplir específicamente la tensión. Jesús se identifica con su misión y esta identificación la compromete a una obediencia total hasta la cruz. Cuando vemos que Dios está con nosotros, Él dice el comienzo de los evangelios que hablando del Dios Emmanuel, Dios con nosotros, y finaliza él mismo con esta promesa que estará con nosotros hasta el fin de los días. Y claramente cuando vemos a un Jesús innovador y tradicional en tensión con la misión, Jesús lleva a cabo la misión respetando la ley y dando testimonio de la Torá, pero al mismo tiempo, como les decía al principio, innovador en sus palabras, en sus relaciones. Y cuando decimos en tensión con la misión, Jesús en su ministerio estuvo moviéndose en medio de los judíos y los gentiles, que esto causaba una tensión entre los religiosos y los gentiles, o sea, no querían que esto ocurriera. Mateo en su evangelio deja claramente establecida esta tensión y cómo Jesús se movía con total libertad entre ambos grupos, no solamente con los judíos, sino también con los gentiles. Seguimos. Cuando seguimos viendo el corazón misionero de Jesús en los evangelios, realmente nosotros tenemos que entender que esto para nosotros quizás no es algo nuevo, pero sí debe llevarnos a una comprensión más profunda en el sentido de que no podemos quedarnos solamente con el sentido de una gran comisión, de un mandato, sino de cumplir y de relacionarnos con esa misión, de involucrarnos en esta misión. Podemos invitar a los participantes a trabajar en esta misión. O sea, aquí hay varios involucrados. No solamente la misión es para los misioneros, sino que es para la iglesia en general, es para los salmistas, para los adoradores, es para el grupo de hermanas, es para el grupo de varones. Todos tienen que trabajar en esta misión. Ahora, quizás podríamos trabajar en grupos pequeños, algo en torno a esto. En torno a responder esta pregunta, ¿qué aspectos de la labor misionera vemos en los escritos de Marcos? Porque Marcos también nos ve, tiene una perspectiva un poquito diferente a la de Mateo, pero no lo vamos a trabajar en grupo porque si no nos vamos a pasar la hora y no vamos a adelantar mucho de lo que me pidieron. Pero lo voy a ir diciendo yo. Marcos, a diferencia de Mateo, pone un énfasis en la predicación del Evangelio. Una vez más, el término de ir en el texto, cuando vemos la Gran Comisión en Marcos, habla de que el imperativo principal de toda esta frase, cuando Marcos escoge este término que se está refiriendo a la exposición pública y proclamación del mensaje del Evangelio. Cuando él pone en la Gran Comisión el término vayan, tal como Mateo usa el mismo término, pero se refiere al envío y al estar en el de camino. Aquí hay una diferencia. Si ustedes pueden buscar la Gran Comisión en el libro de Marcos, vamos a entenderla un poquito mejor. Si alguien la tiene. O lo busco yo. Sí, lo puedo encontrar acá. Marcos, perdón, Marcos, escritura. Perdón. La Gran Comisión en Marcos, ¿cierto? Está en el capítulo 16, si no me equivoco. ¿La resurrección? 16 del versículo 14. Si no me equivoco, el texto que anoté acá. A ver. Sí, Sí. del 14. Jesús comisiona a los apóstoles. Sí, por favor, si lo pueden leer. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado.
Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán, perdón, pero no puedo seguir leyendo, tengo problema con mi lente. No sé si alguien puede seguir, por favor. Yo sigo. Faltó el 18. Ya. El 18 por favor. falta. Sí. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ujú. Perfecto. Bueno, acá claramente, como yo le estaba diciendo, Marcos, a diferencia de Mateo, pone un énfasis en la predicación. O sea, vayan y prediquen. O sea, le está diciendo claramente, prediquen. Una vez más aquí el término de ir o vayan está, en este caso, están sometidos al imperativo principal de la frase. Y aquí Marcos lo pone como en la predicación, en la exposición pública y la proclamación del mensaje del Evangelio. Y el término vayan, tal como Mateo, usan el mismo término, pero se refiere al ir y al estar de camino. Mientras ustedes mientras van viviendo, van desarrollándose en la vida, prediquen, cumplan la tarea de predicar como peregrinos. Entonces, otros aspectos que marca claramente el libro de Marcos en la Gran Comisión, o deja claro, bien claro establecido, de que los que deben anunciar son los discípulos de Jesús. Los que deben anunciar el mensaje del Evangelio son los discípulos de Jesús. Y aquí una pregunta básica, pero nosotros, ¿cómo entendemos el Evangelio? Una pregunta que nosotros tenemos que hacernos respecto a esto es cómo nosotros entendemos el Evangelio. ¿Qué es lo que es el Evangelio para nosotros? ¿Qué es lo que es el Evangelio para ustedes? Una pregunta, si alguien se atreve a responder. ¿Qué es lo que es el Evangelio para ustedes? Cualquiera que me quiera responder. Sin miedo, no tenga miedo. A ver, yo creo que el Evangelio es el conocimiento de Cristo y de ¿Ya? su obra, de su vida y del conocimiento de Cristo y de Dios. Eso para mí es el Evangelio y que se plasma en la Escritura. Que ahí Ujú. está. Eso es Sí, la idea que tengo. bien. Sí, muy bien. Bueno, en torno a esto, podemos resumir que el Evangelio es el mensaje de lo que Jesús hizo por nosotros. O sea, que cuando hablamos del plan de salvación, ¿cierto? Ahí lo reducimos nosotros. ¿Cuál fue el plan? ¿Qué es lo que Él hizo por nosotros? Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como lo dice la palabra del Señor. Bueno, Evangelio no es lo que sucede después de la conversión o los frutos que podemos demostrar. No, el Evangelio es todo lo que ya ocurrió, lo que Jesús nos muestra, lo que Él hizo por nosotros. Ese es el Evangelio, es la buena noticia, no es lo que va a ocurrir, sino que lo que ya ocurrió. Por eso cuando nosotros vamos y predicamos el Evangelio a otras personas, les vamos a contar un hecho histórico que cambió la historia de este mundo, que nos dio, claramente ese hecho nos dio la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Y es que Jesús vino a esta tierra, ¿cierto? Se encarnó, se hizo hombre, murió, vivió entre sus pares, murió, pero el fin del Evangelio y que no podemos olvidar es que Jesús resucitó. Jesús resucitó, venció la muerte. Ese es el Evangelio y por medio de su resurrección toda potestad le fue dada. Y en esa potestad, en el fundamento de Cristo, Él nos comisiona, nos envía y nos está diciendo ahora, bajo la perspectiva de Marco, es que mientras vamos como peregrinos en esta vida, mientras vamos desarrollando nuestros quehaceres en el diario vivir, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que comunicar esta buena noticia. No podemos quedarnos sin comunicar la noticia del Evangelio de Jesús. Eso es lo que Marco nos está diciendo bajo su perspectiva de la Gran Comisión, de que en resumen la salvación es por fe y de forma natural, y bajo la salvación por fe
tenemos que bautizarte cuando tú te bautizas tienes una identificación, una participación de la familia de la fe y ya no hay más condenaciones. Por eso que tenemos que predicar. Lo que está diciendo Marcos claramente es algo del diario vivir, de una perspectiva de entender la gran comisión en el diario vivir. Mientras ustedes caminan, mientras usted está en su hogar desarrollando sus tareas, mientras se involucra con alguien, mientras va a comprar el pan, mientras va al supermercado, mientras va al colegio, mientras va al trabajo, ustedes tienen que proclamar el evangelio, hablar, predicar, no guardarse la noticia, esta buena noticia. Eso es la perspectiva que nos está mostrando el libro de Marcos al entender la gran comisión. Bien, si sigo así, no voy a alcanzar a llegar a lo que a la tarea que me dieron. Estoy profundizando mucho. Bueno, Lucas, veamos un poquito el tema, la gran comisión en Lucas. Lucas 4, del 16 al 21 dice, fue a Nazaret donde se le había criado, sino, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Acá Lucas nos da una perspectiva un poquito más diferente, o sea, ya no está diciendo solamente prediquemos o vayamos, sino que está diciendo algo mucho más concreto. Está hablando de de un texto que quizás habla un poquito de aspectos más integrales de la vida del hombre. ¿Por qué hablo de aspectos más integrales? Porque aquí no solamente habla de que prediquemos, sino que aquí dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Perdón que siga con la flecha ahí, pero igual me pierdo, no alcanzo a leer muy bien. Y dar vista, dice, me ha enviado a proclamar, hablamos de la proclamación, pero proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Aquí habla de un aspecto social, de un aspecto de la proclamación, de cumplir la misión con un aspecto más social en torno a las necesidades del ser humano, de aquellos de los que están cautivos, de los que están enfermos, sufriendo enfermedades físicas en su cuerpo, de sanarlos. Dice, de aquellos que se sienten oprimidos, que están tristes, en opresión, dice, darles libertad y pregonar el año del favor del Señor, o sea, la buena noticia tiene que llegar. En este sentido, claramente estamos viendo algo mucho más integral bajo esta perspectiva de Lucas. Y en el marco histórico que Lucas nos menciona en torno a todo lo que es la Gran Comisión, tiene que ver con el público a quien Lucas está dirigiéndose. Recordemos que Lucas era un médico, un hombre que se relacionaba con personas que tenían necesidades quizás un poco diferente a lo común, porque Lucas tenía como, digámoslo así, coloquialmente, un roce social diferente. O sea, él no estaba con cualquiera, o sea, no cualquiera podía llamar a un médico, ¿ya? Entonces tenemos que tener esa perspectiva totalmente diferente. Él está hablando de una perspectiva diferente. Y esto nos lleva a entender de que hay personas que, independientes de los estatus sociales, tienen unas necesidades de que nosotros debemos alcanzarlos con el Evangelio, proclamar el Evangelio y preocuparnos incluso de sus necesidades que ellos están teniendo. Dice, a proclamar libertad nuevamente a los cautivos. O sea, aquí las personas están todos cautivos, sean ricos, sean pobres, cualquiera sea la persona, están todos cautivos, por aquel que no tenga Cristo. Todos tenemos enfermedades, ricos o pobres tenemos enfermedades igual y necesitan ser sanados. Y qué mejor que el pueblo de Dios, los discípulos vayan y cumplan esta misión desarrollando una tarea integral para que puedan ver el Dios verdadero. Lucas, en torno a esta presentación, nos resume los siguientes aspectos: un rol neumatológico de la misión, porque es importante que el espíritu de la misión esté en nuestros corazones. ¿Cuál es el espíritu de la misión? Es que cumplamos el propósito del por qué estamos acá en la tierra. El espíritu tiene que ser
claro, sincero, de que Dios tiene que ser glorificado, no el hombre, no la iglesia. Dios tiene que ser glorificado. Lucas también es más preciso en la tensión entre los judíos y los gentiles, y a la que Mateo hace referencia. Lucas, de forma intencional, muestra el equilibrio en este sentido. ¿Qué significa también el ser mártir para una iglesia? O sea, Lucas nos está diciendo claramente de que nos presenta algo de que el compartir el evangelio, o sea, necesitamos recibir el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos lleva a ser mártir de Jesús hasta lo último de la tierra. Y el mártir claramente, o sea, ¿cómo decir, chuta? Yo quiero proclamar el evangelio, pero quiero ser mártir. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo entiendo? O sea, ¿tengo que morir para ser testigo de Jesús? No, cuando hablamos de ser mártir, es que tenemos que morir al yo, a nuestro ego, a nuestra identidad propia, para no brillar nosotros, sino que Cristo tiene que brillar, dar la imagen de Cristo hacia los demás. Eso es lo que nos está diciendo en su perspectiva Lucas. Y seguimos bien rapidito para poder alcanzar más adelante. El corazón misionero de Jesús, vamos a ir cerrando ya esta diapositiva, claramente nos muestra de que cada uno de los escritores de los evangelios tiene una perspectiva y no es que todo se debe tomar separado, sino que todo tiene que unirse para que nosotros podamos desarrollar esta misión de una manera integral, completa, de una manera que sea bíblica, de una manera que podamos reflejar la imagen correcta de quién es nuestro Dios. Y con esto ya cerramos. Cuando vemos a Juan en el capítulo 20, del 19 al 23, claramente Juan nos relata la gran comisión a los discípulos con las siguientes palabras. Y aquí dice, en la diapositiva, perdón, que no alcanzo a leer muy bien. ¿Sí? Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Una vez más, la paz sea con ustedes, replicó Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonan sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se les perdonen, no serán perdonados. O sea, aquí vemos algo totalmente diferente. O sea, Juan relata la gran comisión a los discípulos con estas palabras. Una vez más podemos entender que Juan declara una comisión entregada a hombres y mujeres llenos de temor. Miren, interesante esto. Le entrega esta comisión a personas, hombres y mujeres llenos de temor, porque estaban escondidos de los judíos, porque los discípulos pensaban que iban a ir contra ellos para hacerle lo mismo que habían ocurrido con su maestro. Ellos pensaban que iban a ir a buscar y los que iban a crucificar. Entonces, pero Jesús le entrega esta gran comisión a hombres y mujeres llenos de temor. ¿Qué quiere decir esto? Personas comunes y corrientes, personas que tienen las mismas emociones que nosotros. Muchas veces nosotros tenemos temores, tenemos miedo, pero Dios nos deja esta comisión y nos da esta ordenanza a nosotros, tal como se las dejó a sus discípulos. Pero les dice, la paz sea con ustedes, o sea, paz que la obra de Jesús en la cruz alcanzó, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Todos hablamos y entendemos esto. Es fundamental, y el fundamento de la misión de los discípulos es que en todo aspecto y circunstancia de la vida, la paz que Jesús nos dio en la cruz es absoluta. Es todo lo que necesitamos para cumplir la gran comisión. Jesús también compara su envío acá en este contexto de
con un significado que tiene, entre muchas cosas, que hablar de la dependencia, del servicio y de la autoridad, del consuelo en medio de dificultades. Y termina una vez más entregándoles el Espíritu Santo. O sea, aquí ya no hay personas solamente con un temor humano, sino que aquí recae el Espíritu Santo diciéndole esta frase, que puede quizás generar confusión, pero dice, el perdón de pecados nos es entregado a los discípulos. Dice, sino el Espíritu que habita en ellos. O sea, los discípulos no es que tienen la autoridad de perdonar los pecados, sino que es el Espíritu Santo que está en ellos. El contexto se debe considerar al momento de entender este mensaje. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que el Evangelio, por el poder del Espíritu Santo, tiene el poder y la autoridad de perdonar pecados. Entonces, nos está diciendo, y cerramos con esto en torno a la visión y el panorama de los evangelios. Jesús le entrega una comisión a personas comunes y corrientes, con temores, con muchos miedos, pero él dice, la paz sea con ustedes. De igual manera, él nos comisiona, nos da una ordenanza, una tarea de ir y predicar, pero nos dice, aquí el sentido de ir y predicar, nos dice, vayan con mi Espíritu Santo, les entrego el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo quiere perdonar los pecados del mundo. Entonces, quiere perdonar los pecados de ellos. No solamente el de ustedes, sino que quiero que muchos más sean perdonados. Y ustedes tienen que ir, ustedes tienen que salir. Eso es lo que le está diciendo el libro de Juan. Entonces, es fundamental, queridos hermanos, hermanas que están hoy en esta clase, tenemos que entender la Gran Comisión de una manera integral. Jesús se preocupó de darnos luces por medio de los evangelios, o los escritores de los evangelios se encargaron de darnos luces de todo un panorama para cumplir el propósito de la Gran Comisión. Y es que tenemos que ser integrales, no solamente preocuparnos del alma, sino que tenemos que preocuparnos de las necesidades sociales, incluso de las personas, de su cuerpo, de su salud, de todo, integralmente. El ser humano es integral, cuerpo, alma y espíritu. Y el Evangelio trae buena noticia, no solamente para salvación de nuestros pecados y perdón de nuestros pecados, sino que también nos da la ordenanza de ir y sanar las dolencias. Entonces, es algo tremendo entender la Gran Comisión o la misión de Dios en los evangelios. Y esto podemos pasar de aquí directamente a Hechos capítulo 1, versículo 8, y con esto termino el día de hoy. Hechos capítulo 1, versículo 8. Vayan por favor a este texto. A mí me encanta este texto porque yo podría cerrar, no se lo digan a ninguno de los otros profes, después a los hermanos, por favor, no se lo digan a ninguno, pero yo encerraría todas las lecciones en el texto de Hechos capítulo 1, versículo 8. Si alguien lo puede leer. Pero me recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en todas Judeas, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Amén. Este texto a mí me encanta, de verdad, me encanta. Cuando lo descubrí, cuando empecé a estudiar misionología hace un tiempo atrás ya, realmente, como digo, me voló la cabeza. Me voló la cabeza y mi corazón fue traspasado y fui trastocado por la presencia del Señor, porque realmente entender este texto, dije, chuta, realmente he perdido mucho tiempo. He perdido mucho tiempo. Cuando dice, pero recibiréis poder. Poder. O sea, cuando la gente lee, la gran mayoría dice, claro, aquí está el poder. ¿Para qué? Para hacer grandes cosas, milagros, cosas sobrenaturales. ¿Puede hacerlo? Sí, Dios es soberano y lo puede hacer. Bajo la perspectiva teológica que todos tengan o cada uno de nosotros tengamos, Dios es soberano. Yo no puedo ahí meterme con Dios. Y Él hizo cosas grandes y dice, recibiréis poder. Pero, ¿qué le dice más adelante? Pero recibiréis poder ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo.
¿verdad? Sí, y ahí recién, y ahora mire, ahí recién dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ahí recién les dice, y me seréis testigos. Mire, y esto aquí, ya con esto, hermanos, quiero que puedan entenderlo de la misma manera o quizás vivir lo que yo viví en ese momento. Cuando dice, cuando me seréis testigos recién cuando haya venido el Espíritu Santo. Pero Jesús le está diciendo, recibiréis un poder, no le está diciendo un poder para hacer solamente cosas sobrenaturales, para sanar a los enfermos, sino que le está diciendo, les recibiréis un poder para ser testigos. Esto quiere decir, hermanos, que nos vuelve al Génesis, porque la única forma de ser testigo de Dios es llevando y de ir por el mundo. La única forma de ser testigo para ir al mundo y predicar el Evangelio es siendo regenerados por el poder del Espíritu Santo. Y es por eso que nos lleva al Génesis, porque en el Génesis, cuando Adán y Eva están ahí en el huerto y toman la decisión de desobedecer a Dios, de comer del fruto que se les había prohibido, pierden la imagen de Dios por causa de la desobediencia, del pecado. Y tiene que ocurrir todo el contexto, toda la historia que todos ya sabemos del Antiguo Testamento, y llegar a Jesucristo y a Hechos capítulo 1, versículo 8, para que se cumpla este plan de Dios de regenerar su imagen en el hombre, de regenerar la imagen y semejanza de Dios perdida por el pecado. Es por eso que dice, y me seréis testigo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí recién podrán ser testigos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a regenerar la imagen de Dios en nosotros. ¿Y qué habla la imagen? Habla del carácter de Dios. ¿Por qué? Porque en Hechos 1:8 se los está diciendo, Jesús mismo le está diciendo a sus discípulos, primeramente, a los que habían compartido 3 años y medio con Jesús. A ellos le está diciendo, ustedes primero tienen que recibir el Espíritu Santo, porque necesitan regenerar la imagen que se había perdido, el carácter que Dios había puesto en ustedes por causa del pecado. Se necesita regenerar mi carácter en ustedes, y luego pueden ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Luego pueden cumplir la gran comisión de ir por el mundo y predicar el Evangelio. Luego de que sean regenerados a imagen de Dios por el poder del Espíritu Santo, pueden ser los testigos. Y aquí, cuando dicen, habla de testigos, habla del original, del mártir. Pueden ser mis martureos en el original. Ahí le está diciendo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y seréis mis martureos. Ese es en el original, ser mis mártires. O sea, ya no serán ustedes, sino que seré yo en ustedes, regenerado por causa del poder del Espíritu Santo. Y ahí recién me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recién la iglesia puede ser testigo cuando esté llena del Espíritu Santo, cuando haya sido regenerada por el poder del Espíritu Santo. Y ahí la iglesia va a demostrar el carácter de Dios a toda lengua, a toda nación. Y ahí recién la iglesia va a hacer lo que tiene que hacer. Porque cuando recién, si seguimos estudiando el libro de los Hechos, cuando viene el poder del Espíritu Santo, ahí recién la iglesia se convierte en una comunidad de bienes. Una comunidad que tenía todas las cosas en común. Mire lo que hace el Espíritu Santo. Regenera la imagen de Dios y logran tener todas las cosas en común. Si ustedes ven los otros capítulos, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y 6, y hasta el 7 del libro de los Hechos, nos muestra cómo es esta regeneración progresiva del Espíritu Santo, del carácter de Dios en sus discípulos. Dice que con los que recibieron el poder en ese instante, dice que después iban, vendían sus propiedades, traían el dinero que ganaban y lo repartían entre todos, entre los pobres,
O sea, creo que a nosotros, queridos hermanos, como iglesia actual, nos falta mucho todavía. Nos falta mucho del Espíritu Santo. Porque yo no creo que usted, si alguien tiene un auto, quiera venderlo y repartir la ganancia entre todos. O sea, me encantaría que vendieran su auto y me dieran una parte. Pero lamentablemente nos falta mucho para llegar a ese contexto, en ese sentido, literalmente. Al contexto de tener todas las cosas en común, como un cuerpo, en un mismo espíritu, en unidad de espíritu, como podemos decirlo. Y ahí ser testigo hasta lo último de la tierra. Y vemos más, queridos hermanos, si vemos a Pedro, ustedes ven en el capítulo 3, no me equivoco, 2 o 3, cuando Pedro va junto a Juan al templo de la Hermosa. ¿Se recuerdan ese texto cuando van al templo a orar y se encuentran con el cojo? ¿Sí? ¿Se recuerdan? Bien, miren, pongan al Pedro de los evangelios y tráiganlo al libro de los Hechos, ahí cuando va con Juan al templo. El Pedro de los evangelios era un Pedro sin el Espíritu Santo. El Pedro de los evangelios era un hombre que era capaz de sacar la espada y cortarle la oreja al centurión, a los soldados. Si yo llevo a ese Pedro al contexto de Hechos, yo cierro mis ojos, me agarro la cabeza y digo, ¿a qué hora se encuentra ese Pedro con el cojo y lo saca a patadas del templo? Ese es mi pensamiento, porque el Pedro de los evangelios no era regenerado por el poder del Espíritu Santo, pero es todo lo contrario. Vemos a un Pedro regenerado por el poder del Espíritu Santo, Hechos 1:8, y va al templo y se encuentra con este cojo y se encuentra con él y no lo saca a patadas, no saca la espada, no le corta la oreja, sino que le dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Le mostró el carácter de Dios, la pasión, el amor, la misericordia de Dios. Le mostró un carácter regenerado por el poder del Espíritu Santo y le fue testigo a ese cojo de lo que Dios había hecho en su vida por medio del Espíritu Santo. Y le entregó una vida, una oportunidad. Y le dijo, levántate y anda. Eso es lo que la iglesia necesita hacer en este tiempo, queridos hermanos. Una iglesia regenerada por el poder del Espíritu Santo para cumplir la misión de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra y ser testigo de Dios en nuestra Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No es que vayamos a una parte y terminemos en un lugar y luego vamos a otro. Así no terminaríamos nunca. Es simultáneo. Mientras vamos viviendo la vida donde nos encontremos, cumplamos la misión, regenerados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén, queridos. Hasta aquí vamos a dejarlo y ya en la otra clase se podría ir profundizando un poquito más para ver profundizando la parte de Hechos y de las cartas de Pablo o la perspectiva